Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. Con mis hijos de repente ando así en algunos senderos, en algunos lugares donde nos gusta ir a caminar, y en algunas ocasiones pues hay lugares donde el camino, si no te pones muy atento, pues resulta complicado recordarlo si vuelves a ir en otra ocasión a ese monte, a esa montaña. Y así ha pasado en ocasiones cuando vas y crees tú que vas bien por el camino que según tú recuerdas, y entre todos empezamos a opinar y si es por ahí, no es por ahí, y en fin, a veces sí le atinamos y vamos por el sendero correcto, pero hay ocasiones en las que, pues no, lo que pensábamos no era así, sino que teníamos una idea incorrecta de por dónde era el sendero. Y es que así sucede en ocasiones cuando según tú recuerdas el camino que debes de recorrer, según tú sabes cómo es y hasta empieza el orgullo, no, yo sí me acuerdo, no, tú no te acuerdas y todos este tipo de detalles hasta que bueno, la mejor manera de saber si sí o no es pues ya cuando empiezas a andar en esa dirección en la que se decide como, como grupo ir y ya sabrás si llegaste o no llegaste al destino que querías o al lugar donde querías llegar ahí en esa montaña. El punto es que en muchas ocasiones nos fiamos a veces en lo que pues según nosotros recordamos y nos vamos construyendo ahí una historia en nuestra mente. Y es que como seres humanos es muy común que nos construimos historias. Muchas de ellas no existen en la realidad, son recuerdos y recuerdos probablemente ficticios. Las construimos para ir avanzando en nuestras propias decisiones, pero debemos recordar que el corazón del hombre es engañoso, por eso no es muy confiable basarnos solo en nuestros pensamientos, en nuestra propia opinión y siempre tenemos que tener una guía, algo sobre lo cual respaldarnos, pues para no cometer errores, para no después cometer errores que nos lleven pues a momentos difíciles, ¿verdad? En la vida. Y bueno, todos estamos llenos de motivaciones pues a veces son motivaciones buenas, a veces son motivaciones equivocadas y todas esas motivaciones pues no, pueden ser nuestra salvación o pueden ser nuestra ruina, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que luego de pronto vamos construyendo en nuestras mentes porque a veces, pues no es propiamente las motivaciones que traemos no son las correctas pues son bastante equivocadas y entonces nos pueden llevar a lugares que no deseamos y que no pensábamos pues, que queríamos llegar a ese lugar. Y bueno, ante esta problemática que surge cuando el ser humano pues se construye historias que a veces no son historias propiamente reales, sino que van ahí, nuestros pensamientos nos van ahí engañando cuando nos basamos en nuestra propia opinión, cuando existe esta problemática de haber creado historias que no son en realidad, no son una realidad, pues qué difícil es porque luego vas avanzando y te das cuenta que, pues como dicen por aquí en esta región, pues la regaste, cometiste un error. En fin, ¿cómo saber cuál es para los cristianos la enigma de cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo evitar el construirme historias? ¿Cómo evitar el solo basarme en lo que yo quiero y seguir verdaderamente la voluntad de Dios? Bueno, tendríamos que decir que para poder avanzar en la vida, pues siempre tenemos que tener una guía, una instrucción y ustedes saben que este podcast es un podcast cristiano y pues nos basamos en textos bíblicos que nos van orientando en cuanto a lo que estamos reflexionando. Y esta es la ocasión para este momento y cuando pensamos en cuál es la voluntad de Dios, pues también hemos de pensar, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide de ti, mi amigo? ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de mí?
Y bueno, vamos a tocar ahora el texto base, seguramente ya estás recordándolo, y es Deuteronomio 10:12. Este texto dice: y ahora Israel, esta es la nueva traducción viviente, es la que voy a tomar como base, dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la misma manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto está en Deuteronomio 10:12. Lo voy a volver a leer. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando pensamos en esta pregunta retórica que se hace ahí en este libro de Deuteronomio, pues nos recuerda, sin dudar, si tienes algo de tiempo en la vida cristiana, te debe de recordar el muy citado texto también de Miqueas 6:8, ¿verdad? Que nos recuerda que si queremos caminar con Dios, deberemos hacer entonces justicia, es decir, deberemos estar haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Deberemos de tener misericordia o ser compasivos y ser humildes ante Dios. Y esta es como una base muy bonita que deberíamos de considerar a la hora de pensar en la voluntad de Dios, a la hora de pensar qué es lo que pide Dios de mí, de ti, de nosotros. Pero bueno, para avanzar un poquito, quisiera un poquito tocar el tema del contexto de este pasaje de Deuteronomio. Y bueno, en este capítulo es que estamos viendo ahí cómo Dios da una nueva oportunidad al pueblo de Israel, porque ya Dios había permitido que Moisés escribiera las tablas en una primera ocasión. Si recuerdas, luego el pueblo de Dios ahí pecó porque Moisés tardaba en bajar a llevar esas tablas de los 10 mandamientos y cuando ya iba con ellas, si recuerdas, se topa con que el pueblo ya estaba ahí en una confusión y adorando ídolos, se había levantado por ahí un ídolo y entonces Moisés en su enojo quiebra esas tablas. Pero no estaba todo perdido porque Dios brinda una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Y bueno, pues ahí va Moisés nuevamente al monte con pena, con reserva y con esperanza también. Y pues vuelve ahí a obedecer y sube al monte a recibir nuevamente esas ordenanzas de Dios. Y literal, Dios le dice a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras que quebraste. Le recuerda que las quebró. Y pues Dios quería renovar el pacto, estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso es que vuelve brinda esta oportunidad nueva al pueblo de Israel y pues llama a Moisés para volver a escribir estas tablas. Y dentro de toda esta renovación de pacto, mientras Moisés labraba las tablas, hizo el arca y subió al monte, escribió y también escribió cada palabra que Dios le dictaba, ¿verdad? Y bueno, las razones de estos mandamientos, dentro de algunas razones estaba la preservación del pueblo en el desierto para que llegara el cumplimiento de la llegada del Mesías, quien sería el que pues finalmente le diera un nuevo rumbo al mandamiento de Dios. Y recordamos allá en el Nuevo Testamento ese texto donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, Dios le dijo: marchen y vayan a la tierra que les prometí. Después de haber recibido todos estos mandamientos, Dios da la indicación de marchen y vayan a la tierra que les prometí. Entonces estos 10 mandamientos es una manera también de una preservación de vida, pero no nada más por preservar la vida, no nada más por cuidarles en asuntos morales y cuestiones técnicos, legales, etcétera, sino era un asunto de, como comentábamos ahorita, de que estaba ese plan divino de que un día llegaría el Mesías y entonces ahí podría haber salvación, no solamente para ese pueblo de Israel que andaba en el desierto, sino para toda la humanidad. Entonces, Dios tenía ese propósito eterno de esa tierra prometida para ese pueblo,
pero ahora encontramos a un propósito eterno completo de esa salvación que Dios quería traer al mundo a través de Jesucristo. Y esa tierra prometida que todos vamos anhelando, pues es precisamente estar un día en su presencia, y en ese momento glorioso. Esa es la esperanza que conservamos como cristianos, de que ahorita está la cosa bien difícil, sobre todo con esta pandemia y todo lo que hay alrededor de ella y tantas cosas que estamos viviendo ahorita, como los problemas en ciertos países allá de Afganistán y la manera en la que la gente desesperada quiere salir, cosas desesperadas de cómo la gente está buscando el tener una tierra mejor, una tierra prometida, pero todos sabemos, los cristianos sabemos que nuestra tierra prometida está ya en ese momento cuando Cristo regrese por segunda vez y estaremos ahí viviendo tiempos hermosos dentro de toda esta manera de poder estar en la presencia total de Dios. Aquello que inició en un momento en la creación, en el Edén, donde la presencia de Dios habitaba en todo ese jardín. Después, ustedes saben, la caída del hombre y todo lo que ha ocurrido a lo largo de la humanidad y lo que pues ahí muy bien explica la Biblia, pero también nos explica la Biblia que un día va a venir Cristo y habrá cielos nuevos y una tierra nueva, y esa es nuestra tierra prometida. Es ahí hacia donde vamos, ahí vamos marchando hacia ese lugar. El asunto es, estamos yendo a ese propósito eterno, estamos verdaderamente andamos por ahí, o nos movemos en esos objetivos terrenales que cada uno de nosotros luego traemos y nos perdemos de ese propósito eterno. Nos perdemos de lo que es la voluntad de Dios, nos perdemos de todo esto de que nos está pidiendo Dios a nosotros. Esa es la clave, por eso es tan clave este versículo de qué pide Dios de ti. Y ahora, Israel, lo volvemos a leer, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Veamos así por parte este versículo un poquito como para poder distinguir detallitos. Dice que temas al Señor tu Dios. Esto tiene que ver con dejar a un lado nuestra rebelión, nuestra vanidad, nuestro orgullo y dejarle ese lugar especial a nuestro Dios. Y todos, dice la Biblia que todos nos hemos rebelado contra Dios, y aún siendo cristianos y avanzando en la vida cristiana hay tantas cosas en nuestra naturaleza pecaminosa que luego tentaciones que nos quieren alejar de Dios, pero tenemos que ir recordando cada momento que debemos de continuar, de perseverar en la gracia de nuestro Dios, esa gracia que es esa capacidad que Él nos da para poder permanecer en su voluntad y para poder pelear la batalla de la fe. Así que yo te invito, amigo, a que este primer punto lo conservemos bien, que temamos al Señor nuestro Dios, que no se trata de tener un miedo a Dios, sino de tener un profundo respeto a nuestro Dios y dejar que esa gracia de Él nos permita esa capacidad divina que Él pone en nosotros a través de su Espíritu Santo, de Cristo en nosotros, de su palabra en nosotros, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y hay pasajes que nos recuerdan esto de poder no actuar de una manera rebelde ante Dios. Uno es Proverbios 3, 7 al 8, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. Luego hay otro que está en Proverbios 8:13 que dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Dice por ahí Proverbios 8:3. Y luego también está 2 Corintios 7:1 que dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Siempre recordando, mi amigo, en que lo que nos ayuda a poder ir avanzando en este proceso de santificación que tenemos en la vida cristiana
es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es nuestra propia acción, no es nuestro propio poder o nuestras propias ganas o motivaciones. La verdad es que eso, por más buena persona que hubiera en el mundo, no lo lograría. Lo que nos hace poder lograr este proceso de santificación y esta manera de ir avanzando en evitar la contaminación de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo y completar toda esta obra de Dios en nuestras vidas, es solamente lo que decíamos ahorita, la gracia de Dios, esa capacidad divina que Dios nos da para poder avanzar en su voluntad y en esa pelea de la lucha, ir avanzando en esa batalla de la fe. Pero bueno, vayamos al otro punto. El otro punto es que vivas de la manera en que le agrada, es decir, que le agrada a Dios. Andar en sus caminos, que vivamos como Él dice. Espera en el Señor, dice este pasaje que voy a leer, dice Salmos 37-34, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. ¿Te fijas? Es ir guardando ese camino, es vivir de la manera en la que a Él le agrada. Otro texto más es, porque mis pensamientos no son de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Esto es Isaías 55:8. Los pensamientos de Él no son los nuestros, ni sus caminos son los nuestros, pero Él va afirmando a través de su palabra y de su espíritu donde debemos de andar. Y luego otro texto que es Juan 14:6 que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El siguiente partecita de este texto bíblico que llama nuestra atención y que queremos comentar es ames y sirvas con todo tu corazón. Nos invita a amar y servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y esto es un asunto de entrega, es un asunto de compromiso, es un asunto de lealtad. El pasaje que se espejea en el Nuevo Testamento con este texto es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Mateo 22, 37 al 39. Entonces, la manera en la que podemos aterrizar esto es a través del ejemplo de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es en Juan 13:34 y otro texto que dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si te fijas, siempre el amor de Cristo, su ejemplo está ahí y nos enseña a que debemos amar y a que debemos servir así como Él lo hizo. Otra partecita es donde dice guardar sus mandamientos. Y aunque Marcos 12:31 dice que no hay mandamiento más grande que amar a Dios y a nuestro prójimo, debemos recordar la importancia de guardar la palabra de nuestro Dios. Es andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Nunca se apartará de tu boca, dice este texto, este libro de la ley que está en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, debemos de guardar sus mandamientos. Y bueno, después de ver estos puntos, viene la reflexión de, bueno, ok, podrías decir, ok, Davo, está bien, voy a aplicar esto en mi vida, pero y a la hora de las decisiones, ¿cómo puedo aterrizar esto en mi vida? Este texto, ¿cómo lo puedo aterrizar? Bueno, pues seamos más claros. Por ejemplo, piensa en cualquier decisión que debes de tomar, ¿verdad? Puede ser algo nuevo que surge de repente, un cambio en tu vida. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, yo te diría, si viro hacia la derecha, voy a continuar temiendo a Dios, voy a continuar teniendo ese profundo respeto por mi Dios. No estoy en rebelión contra Él si doy ese giro a la derecha.
no me encuentro en vanidad, no me encuentro en orgullo, le estoy dando ese lugar especial a Dios. Esa es una buena manera. No, es que tengo que tomar esta decisión, un trabajo, lo que sea. Bueno, y si voy a este trabajo, voy a continuar respetando a Dios, voy a continuar dándole ese lugar especial a Dios. Podría ser también, ando en sus caminos. Es decir, si voy hacia esa decisión que voy a tomar, voy a seguir andando en sus caminos. Los seguiré amando, los seguiré sirviendo. Continuaré guardando los mandamientos de mi Dios si estoy en ese lugar o si estoy en aquella decisión. Seguiré teniendo esa prosperidad integral que Dios me ha dado hasta ahora. Es decir, al hacer todo esto, temer a Dios, andar en sus caminos, amarle, servirle y guardar sus mandamientos, me seguiré manteniendo en el centro de la voluntad de Dios, donde está todo su bien para mi vida. Toda esa prosperidad integral que encuentro en Cristo. Porque a veces vemos como tomar una decisión de si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y no es así, mis amigos. Si tú ya eres creyente, tú estás en la voluntad de Dios y vas caminando ahí, afirmando tu paso en Él. Y en la vida vamos a tener que tomar decisiones y vamos a tener que tomar hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero lo que debemos de siempre recordar es, ok, voy a dar esta vueltecita, que tengo que tomar esta decisión para este trabajo, para cualquier cosa en tu vida, la compra de una casa, la compra de esto, la compra del otro. Todo eso debemos de pensar, si hago eso, continuaré en este propósito eterno de seguir caminando en este precioso camino de Cristo para poder continuar mi vida y estar en esta batalla de la fe, continuando para llegar un día a esa tierra prometida que Dios me dio. Nunca dejemos que los pequeños detalles y decisiones nos alejen de esta visión panorámica de que debemos de tener del Evangelio, de que vamos caminando con Cristo. Y sí va a haber cosas que tenemos que decidir y cosas que tenemos que hacer, pero nuestro caminar con Cristo continúa ahí. Vamos atendiendo nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros ministerios, pero yo no me suelto de mi Cristo, yo no me suelto de mi Dios y voy caminando hasta ese lugar, hasta esa tierra prometida que me espera cuando Cristo regrese por segunda vez. Qué importante es permanecer en Cristo por su gracia, con esa capacidad que Él nos da para poder permanecer peleando la buena batalla de la fe. Si la decisión que estamos tomando nos mantendrá en la voluntad de Dios, avancemos. De lo contrario, es mejor detenernos. Dios es un Dios de segundas oportunidades, como lo vimos en este texto. Un Dios de procesos. Y debemos de entender que en esos procesos es importante ir siguiendo los pasos que Él nos va indicando. Quiero cerrar con esta frase que viene en un canto de Joel Sierra que se llama Adelante. Y ese canto dice, avancemos, no temamos, que Jesús nos acompaña. Pero que verdaderamente sea así, que en cada decisión que tomemos estemos bien conscientes de que estamos en la voluntad de Dios y que no nos vamos a mover de ella con esa decisión que tomaremos. Que así sea, mis amigos. Dios les bendiga. Nos escuchamos pronto.